Bueno, Sergio Casinotti, presidente del PAMI, perdón, director ejecutivo del PAMI. Bueno, menuda tarea, ¿no? La situación en la que estaba el PAMI y a la que hay que llevarla, ¿no? A la que hay que llevarla, sí. Ahí, la verdad que situación complicada, ¿no? Sí, bastante complicada. Nosotros, la mayoría de los que estamos en Amaote somos del PAMI y conocemos un poco, pero bueno, por ahí es importante tu visión porque de alguna manera este reportaje lo colgamos en la web y lo ven jubilados, pensionados, gente que por ahí tiene alguna duda y por ahí esto puede servir para aclararle, por lo menos el rumbo al que vamos. Mira, fundamentalmente nosotros lo que queremos es darle una dinámica distinta a todo lo prestacional, simplificar los procesos. Realmente lo que notamos es que hay procesos administrativos muy complicados y que están trabando el acceso o lo dilatan, ¿no? Dilatan los tiempos. Creo que el PAMI, todos coincidimos que tiene un menú prestacional fantástico. No creo que haya un prepago que dé en prestaciones lo que entrega el PAMI todos los días. Pero ¿dónde está el problema? Que muchas veces llega tarde. Entonces, ¿qué estamos trabajando? Estamos trabajando para que esas llegadas tarde desaparezcan, se acorten los tiempos, que los medicamentos el jubilado los reciba más rápido, que las prótesis lleguen más rápido, que los pañales lleguen en tiempo cuando tienen que llegar. Bueno, revisar todo esto. Al tiempo que uno trata de conseguir un equilibrio económico, veníamos de un déficit muy importante, 8.000 millones de pesos, que hay que revertir y por suerte la tendencia en estos meses es muy marcada, que se está nivelando. Yo creo que a mitad del año que viene vamos a estar en el punto de equilibrio. Que esto es muy importante porque lo importante es recuperar la confianza en el PAMI, que los prestadores y todos nuestros beneficiarios digan el PAMI cumple, ¿no? Cumple con sus compromisos, cumple con sus pagos, paga en los términos que tiene que pagar y recibe lo que tiene que recibir, fundamentalmente, ¿no? Claro, perfecto, porque de alguna forma esa crisis de confianza se transforma en un círculo vicioso que se cortan las prestaciones, que se pagan. Sí, que se encarecen las prestaciones porque como tienen miedo de no cobrar le suben un costo financiero que no tendrían que subir. Entonces esto es fundamental. Después, por otro lado, trabajar mucho en herramientas que tenía importantes el PAMI que no estaban conectadas con las distintas direcciones o las distintas gerencias. Yo creo que el PAMI tenía mucha información de gestión, pero suelta. Ahora estamos haciendo un trabajo de integrar todo esto. Hoy, por ejemplo, sabemos perfectamente cuántas recetas prescribe un médico, cuántas recetas retira un paciente. Entonces ahí es donde se trabaja sobre los desvíos. Yo creo que el gran problema del déficit que llegó el PAMI, parte tiene que ver con la gestión, pero mucho tiene que ver con el fraude, ¿no? Mucho con el fraude y con los desvíos. Hay consumos que son 3 veces o 4 veces por encima de lo normal. Esto es lo que tenemos que llevar a la normalidad. Que si la Sociedad Argentina de Diabetología dice que podés retirar 1.800 tiras por año y los países más avanzados de Europa dicen 2.000, nosotros ponemos 2.200, pero había pacientes que retiraban 3.700 tiras y que después se vendían en Mercado Libre, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos que trabajar, que estos desvíos se terminen, que los médicos prescriban lo que tienen que prescribir. Hoy esa información la tenemos y actuamos. Entonces cuando vemos que un médico en 3 días, como nos pasó, realizó 3.000 recetas, al cuarto día tiene 2 auditores en el consultorio. A ver, ¿por qué es esa situación, ¿no? Esto de reactivar un sistema de auditoría, sobre todo auditoría en terreno, que estos últimos años en PAMI había dejado de funcionar. Para mí es clave, ¿no? Claro que sí, es muy importante porque aparte genera conductas. Genera conductas, se enteran porque esta comunicación replica rápidamente. Entonces, yo recuerdo cuando estuvimos en IOMA, la internación domiciliaria, el gasto bajó el 30%, pero bajó porque había internaciones que se fraguaban, que se inventaban, no de pacientes fallecidos, los pacientes existían, pero le facturaban módulos que no necesitaban, ¿no? Entonces, estas son las cosas que tenemos que evitar. Darle lo que necesita cada uno de nuestros adultos mayores, pero evitar que las clínicas sobrefacturen o que se sobrefacturen internaciones domiciliarias o que haya desvíos importantes en el consumo de medicamentos. Hay pacientes que han retirado en un mes 80 recetas. Entonces, a ver, 80 recetas son 320 cajas de medicamentos en un mes. Imposible. Intoxicación medicamentosa. Total, seguro, exacto. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar, ¿no? Que indudablemente
el beneficiario ni se entera que alguien se está llevando esas 80 recetas. No digo que el jubilado vaya y retire la receta del mostrador de la farmacia, ¿no? La idea es no cortar prestaciones, depurar donde había doble afiliación, el tema que se hizo con parte de los medicamentos subsidiados, porque dice, no, el PAMI retiró los medicamentos. No, a ver, el PAMI entrega más de 7 millones mensuales de recetas, 7 millones mensuales de recetas a sus beneficiarios. Muchas de esas son subsidiadas al 100%. Hay más de 1.400.000 personas que reciben medicamentos absolutamente gratis, que no son los de alto costo, que también los recibe gratis. Si tiene un problema oncológico, hemofílico, artritis reumatoidea, hepatitis, eso lo va a recibir con cobertura al 100%. Y hay otra población que es muy vulnerable, que se la seguimos dando. Ahora, ¿qué es lo que se limpió, digamos, la doble cobertura? Aquellos que tenían prepagos, que tenían más de una propiedad, que tenían un nivel de ingreso superior a una jubilación y media, bueno, de dárselo al 100% pasó a tenerlo al 80% o al 50%. No es que desapareció la cobertura, sino que se adecuó, porque había muchos casos que tenían prepagos y no retiraban la medicación por el prepago y la retiraban en el pago. Son los sectores que más la precisan. Para salir un poquito de lo que es la coyuntura, que yo sé que es lo que te absorbe la mayoría del tiempo, pero ¿y cómo ves el PAMI una vez pasados estos problemas? ¿Qué perspectiva? ¿Cuál es la proyección de la institución? Yo digo que con el dinero que ingresa a PAMI nosotros podemos dar una muy buena prestación y en tiempo como corresponde, si somos austeros adentro, ¿no? Si tenemos las dotaciones acotadas como tenemos que tener, si los servicios funcionan sobre todo en traslados que hay dificultades, cómo resolver el tema del PAMI escucha que está funcionando mal. Ahora le vamos a incorporar más de 20 trabajadores para darle otra impronta a un servicio que tiene que dar respuesta, y sobre todo ir a mucho más tecnología, no tanto para que la use el jubilado, que capaz le cuesta, pero sí para que lo usen los prestadores. Por ejemplo, el hecho de incorporar la orden médica electrónica fue muy positivo, porque el médico ya prescribe por la computadora, no hay posibilidad que no le entiendan la letra, que vuelva, no, mire, no le entiendo, vaya de nuevo a ver al médico que se lo corrija. Le falta el sellito. Le falta esto. Entonces le estamos dando otra forma a esos procesos. Entonces, ahora agregamos todo laboratorio bioquímico, análisis, agregamos todo diagnóstico por imágenes, vienen traslados, o sea, el traslado que antes, que hoy va el jubilado con el papelito a pedir la orden de traslado a la delegación, el médico cuando le indique va a ir directamente, no va a tener que movilizarse. Esto, los pañales también se van a indicar por orden médica electrónica, las internaciones domiciliarias también por orden médica electrónica, y así le estamos agregando distintas prestaciones para hacerlas más dinámicas. Yo creo que eso y la credencial que ya licitamos y que estamos empezando a recibir, y a partir del año que viene va a estar funcionando, una credencial electrónica con las mismas medidas de seguridad que tiene cualquier tarjeta de crédito, la que usamos cualquiera de nosotros, con un código QR que va a tener adentro datos sobre todo de patologías crónicas, si es diabético, si es cardíaco, si es asmático. Entonces pasa cualquier cosa, con un teléfono leen y saben cuál es la base médica de ese paciente, ¿no? Y ahí evitamos la duplicación, porque como uno cuando vaya a la farmacia va a tener que pasar la tarjetita, cuando vaya a hacerse una resonancia va a pasar la tarjeta y ese consumo queda registrado. Cuando va al médico y el médico ve el consulto va a decir, pero usted le indicaron una tomografía, pero hace un mes se hizo una tomografía, ¿qué pasó con esto? Entonces, esto es lo que estamos evitando, que el paciente haga menos trámites y tener mucho más control. Esta es la idea. Cerrar los huecos del sistema. Cerrar los huecos. Los desvíos, como yo digo, acá se trabaja sobre desvíos y fraude, no sobre recortar prestaciones. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho, no va a ser la última, no, seguro. La última entrevista ni el último contacto, pero bueno. No, sé que están haciendo un trabajo fantástico entre todos los países, la verdad que bueno, hay gente de PAMI participando, como bien vos lo decías, y vamos a tratar de incrementar la ayuda y funcionar más codo a codo en un tema que tanto nos preocupa, ¿no?